Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. Esta vez vamos a tocar el primer militarismo, la segunda parte. Para el siguiente video hablaremos acerca de los gobiernos de don Andrés de Santa Cruz y la Confederación Peruano-Boliviana, el segundo gobierno de Agustín Gamarra, la anarquía peruana de 1842 a 1844 y el pensamiento político del siglo XIX. No olviden, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia. Y pues los invito a suscribirse al canal para que te llegue un aviso cuando subamos nuevos videos educativos. Empecemos. El gobierno de Andrés de Santa Cruz y la Confederación Peruano-Boliviana de 1836 a 1839. Recuérdese que una vez derrotado y asesinado Salaverry, desterrado Gamarra y Orbegoso, sometido a la autoridad de Santa Cruz, este procedió a realizar su gran soñada confederación. Para ello va a convocar a 3 asambleas. La primera asamblea convocó el 17 de marzo de 1836 en la localidad de Sicuani. Aquí se acordó la formación del Estado Independiente Surperuano, que se uniría a la Confederación, siendo sus presidentes Pío Tristán y el general Ramón Herrera. Estaba integrado por Arequipa, Puno, Cusco y Ayacucho. La segunda asamblea se realizó en junio de 1836 en la localidad de Tapacarí. Aquí los bolivianos autorizan a Santa Cruz para llevar adelante la confederación y se unen de esa manera al Estado, en este caso surperuano. La tercera asamblea se lleva a cabo el 6 de agosto de 1836 en la localidad de Guaura. Allí se formó un Estado independiente norperuano que también se uniría a la confederación, siendo sus presidentes Orbegoso y Ribagüero, y estaba integrado por Junín, La Libertad, Lima y Amazonas. Así, el 28 de octubre de 1836, Santa Cruz declaró establecida la Confederación Peruano-Boliviana, estableciendo su escudo y por supuesto teníamos un territorio respetable en América. Inmediatamente se convocó a un congreso el 1 de mayo de 1837 en Tacna y que duraría hasta febrero de 1839. Este congreso debería establecer las bases de la confederación. Para ello se van a elegir a 3 representantes de cada estado, un sacerdote, un militar y un abogado. Este congreso, el de Tacna, va a nombrar como presidente de la confederación a don Andrés de Santa Cruz con el título de protector. Es decir, cada estado va a tener su presidente, pero para que me entiendan, el presidente de presidentes, llamémosle así, es Santa Cruz, que va a ser elegido por 10 años y con la posibilidad de reelección. Recuerden que es elegido el 9 de mayo de 1837 y va a gobernar pues hasta febrero de 1839 en que va a ser derrotado. Asimismo, este congreso va a establecer las bases de la confederación, el federalismo y el poder ejecutivo muy fuerte, pues el protector era el que elegía a los presidentes de las repúblicas federadas, los senadores, los jefes de las fuerzas armadas. El poder legislativo o congreso se reuniría cada 2 años y sus miembros deberían ser propietarios o industriales del Perú y Bolivia. Importancia de la confederación. Esta confederación es muy importante, como lo pueden ver ustedes en el mapa, sobre todo para el Perú, pues teníamos el control comercial del Pacífico. Es decir, si uníamos Perú y Bolivia, teníamos la mayor cantidad de litoral en América del Sur. Y para favorecer esta idea, Santa Cruz ordenó que se declararan como puertos libres los puertos de Paita, Arica, Callao y Cobija. Además, para favorecer esta idea, Santa Cruz ordenó que se cobrara impuestos a las mercaderías que, antes de llegar al Perú, hubiesen tocado otros puertos del Pacífico. De esa manera, Santa Cruz buscaba darle pues un golpe económico a nuestro enemigo, que en este momento era Chile. Entonces, si un barco llegaba primero a Chile y luego al Perú, se le cobraba impuestos, pero si venías en forma directa, no. Era una manera que buscaba Santa Cruz de lograr, en este caso, el control comercial del Pacífico. Por otro lado, el establecimiento de la Confederación establecía un equilibrio geográfico. Como pueden observar aquí en el mapa, nosotros al crear la confederación teníamos un territorio enorme. Por lo tanto, Chile como Argentina vieron en la confederación un inmenso peligro para sus intereses nacionales. La confederación mostraba un estado demasiado poderoso, comparable en territorio
a lo que por entonces era Brasil y en contrapeso a la Gran Colombia por el norte. Argentina además tenía problemas fronterizos con Bolivia y también con Chile, mientras que Chile mantenía una disputa comercial con la costa peruana. Entonces, pues la Confederación era un peligro no solamente para Chile, no solamente para Argentina, sino también para la Gran Colombia. Lucha contra la Confederación. Recuérdese que el peor enemigo de la Confederación fue Chile. Sí, efectivamente, los chilenos fueron los más decididos enemigos contra la Confederación. Sus ministros afirmaban que de crearse la Confederación estaba en juego la existencia misma de Chile como nación independiente. Asimismo, los chilenos, y hay que mencionarlo, contaron con ayuda de peruanos exiliados en Chile para luchar contra nosotros. Estos peruanos fueron don Agustín Gamarra, Lafuente, Vivanco, Castilla, Felipe Pardo y Aliaga. No olviden eso. Asimismo, Chile se preparaba para hacer la guerra al Perú, pero solamente faltaba el pretexto. Efectivamente, el pretexto para la guerra la dio el presidente norperuano Orbegoso, quien envió una expedición militar a Chile contra el presidente Prieto en apoyo al ex candidato chileno Freire. Para que me entiendan, en Chile se había llevado a cabo las elecciones y había habido una lucha, una disputa entre dos caudillos, en este caso entre Prieto y Freire. Freire pierde y entonces se refugia en el Perú y Orbegoso no tiene otra idea que enviar una expedición militar para apoyar a Freire y sacar del gobierno pues a Prieto. Desgraciadamente para nosotros la expedición Freire fue un fracaso y Chile lógicamente reaccionó reclamando derechos de legítima defensa, declarando la guerra el 26 de diciembre de 1836. El presidente Prieto no declaró la guerra e inmediatamente Chile presionó a Argentina y Argentina se une a Chile y nos declara la guerra el 19 de mayo de 1837. Mientras tanto el Ecuador se mantenía neutral. Entonces los aliados chilenos y argentinos, por parte de Chile Joaquín Prieto y su ministro Diego Portales, y por Argentina el dictador Rosas, enviaron entonces dos expediciones restauradoras. Primera expedición restauradora. La primera expedición restauradora estuvo al mando de Manuel Blanco Encalada. Lo acompañaba el peruano Lafuente, con la promesa de ser nombrado presidente del Perú. Desembarcaron en el sur de nuestra patria y ocuparon Arequipa, pero fueron derrotados por Santa Cruz en la batalla de Paucarpata. En esta batalla no se disparó un solo tiro, ya que Blanco Encalada, al verse rodeado, se rindió. Entonces, Santa Cruz firma el Tratado de Paucarpata el 19 de noviembre de 1837, donde los chilenos se comprometían a devolver los barcos peruanos capturados y retirarse del Perú. Segunda expedición restauradora. Chile desconoció el Tratado de Paucarpata y organizó una segunda expedición bajo el mando del general Manuel Bulnes. Y como colaboradores venían los peruanos Gamarra, Lafuente y Ramón Castilla. La expedición zarpó de Coquimbo el 19 de julio de 1838. La primera batalla se llevó a cabo en Lima, en Portada de Guía, donde Gamarra vence a Orbegoso y se declaró presidente provisional del Perú el 24 de agosto de 1838. Entonces, teníamos dos presidentes, uno Gamarra y el otro Santa Cruz, que era el de la Confederación. Al enterarse Santa Cruz, se dirigió con sus tropas al norte en busca de los restauradores. Pero Bulnes obtenía una victoria no decisiva sobre Santa Cruz en Buín y sigue retrocediendo hacia el norte. En la mañana del 20 de enero de 1839 se llevó a cabo la decisiva batalla de Yungay. Fue una batalla encarnizada. Hubo un momento en que Santa Cruz vencía y el general Bulnes ordenó la retirada a las tropas chilenas. Pero en eso aparece don Ramón Castilla, que comandaba la caballería, se opuso al jefe chileno y gritando: "¡No hemos venido a correr!", y arremetió contra los peruanos, un peruano contra otros peruanos. Esa es nuestra historia. A las 4 de la tarde, Santa Cruz estaba derrotado. En el mismo campo de batalla, Gamarra premió a Bulnes, el jefe chileno, con el título de Gran Mariscal de Ancash, sin mostrar que Bulnes ya se había rendido. Los chilenos, para celebrar esta victoria, componen una canción, el himno a Yungay,
la misma que en la Guerra del Pacífico fue cantada cuando invadieron Lima en 1881. Una estrofa dice así: cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. No ponen nada de que fue Castilla el que los ayudó a vencer. Hoy el himno a Yungay es como un segundo himno en Chile y una marcha presidencial. La contracanción que sacaron los peruanos decía: asesinatos, rapiña y saqueos en el idioma chileno se llama restauración. Santa Cruz huyó a Lima y después a Arequipa, mientras que el edificio de la Confederación se derrumbaba. Santa Cruz, después de estar en Ecuador y ser prisionero en Chile y fracasar su candidatura en Bolivia, muere en Francia en 1865. Segundo gobierno de Agustín Gamarra, 1840 a 1841. Derrotada la Confederación en Yungay, Agustín Gamarra fue nombrado presidente de la República. Asume el mando desde el 7 de julio de 1840 hasta el 18 de noviembre de 1841. Pero no todos estaban de acuerdo con su nombramiento. Efectivamente, en el sur del Perú, el general Manuel Ignacio de Vivanco organiza un alzamiento llamado La Regeneración de 1840, en clara alusión a que se enfrentaba la generación que se creía triunfadora de las guerras de independencia. Gamarra entonces decide enviar contra el general Manuel Ignacio de Vivanco 3 expediciones. Esas 3 expediciones fueron: la primera al mando de don Ramón Castilla, que en un primer momento va a ser derrotado por Vivanco en la batalla de Sicuani, pero luego Castilla recompone sus tropas y vence definitivamente a Vivanco en la batalla de Cuevillas. La segunda y tercera expedición estuvo al mando de La Fuente y el propio Gamarra, pero ya Vivanco había sido vencido por Castilla en la batalla de Cuevillas. Durante el corto gobierno de Gamarra se creó el diario El Comercio. Hay que mencionar que esto fue en 1839, pero estábamos en pleno conflicto. Y el Colegio Limeño de Guadalupe, el 14 de noviembre de 1840. Asimismo, se elaboró la Constitución de 1839, que es la más conservadora que se ha tenido hasta este momento. El intento de Gamarra de unir Perú y Bolivia. Gamarra continuaba con la idea de unir Perú y Bolivia. Entonces, ¿para qué luchó contra la Confederación? Son cosas que no entendemos dentro de nuestra historia. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Bolivia? Ante la derrota de Santa Cruz, en Bolivia, 2 caudillos se peleaban el mando: Velasco y Vallivian. En esta lucha triunfó Velasco y Vallivian se refugió en el Perú. Se produce entonces la unión entre Gamarra y Vallivian. Juntos planean invadir Bolivia y unir los 2 estados, ¿verdad? Se unen Gamarra y Vallivian entonces para pelear contra Velasco. Es por ello que Gamarra movilizó tropas a Puno y luego se dispuso a invadir Bolivia. El Perú declaró la guerra e invadió Bolivia por Huancané, Moo y Sarata. El 19 de octubre de 1841 los peruanos ocupaban La Paz. Entonces ocurre algo. Velasco y Vallivian, los bolivianos que estaban enfrentados, milagrosamente dejaron de luchar y se unen. Y al contrario, Velasco le entrega el mando a Vallivian y Vallivian, de ser amigo de Gamarra, se volvió en su peor enemigo. Y así se unen para luchar contra los peruanos. Esta batalla, el enfrentamiento entre estos ejércitos, se va a llevar a cabo en la batalla de Ingavi, el 18 de noviembre de 1841. Antes de la batalla, Gamarra dijo: aquí es necesario morir. Y efectivamente, murió en combate. La batalla no duró más de 50 minutos. La anarquía peruana de 1842 a 1844, época de gobiernos efímeros y violentos. Muerto Gamarra, se inicia una época de gobiernos efímeros y violentos. Diversos jefes pretendieron hacerse del gobierno, como por ejemplo La Fuente, Torrico, San Román, Vidal, etc. El que reemplazó a Gamarra fue Manuel Menéndez. Pero Manuel Menéndez no quiso tener problemas, así que Menéndez, en lugar de asumir el gobierno, lo que él hace y afrontar los problemas que tenía el Perú de límites con Ecuador, con Bolivia, etc., no tuvo el carácter para asumir el gobierno, convoca elecciones. Y esta convocatoria de elecciones de Manuel Menéndez es como si hubiera dicho: vamos a la guerra, peléense todos. Porque ante la convocatoria de elecciones, los principales jefes militares empezaron a pelear.
Así tenemos. Los campesinos y artesanos de Tacna, bajo el mando de Ramón Castilla, se enfrentan al ejército de La Fuente y lo vencen en 1842. Mientras tanto, en la batalla de Agua Santa, observen esto para que entiendan por favor, en la batalla de Agua Santa en 1842 se enfrentan los generales Vidal y San Román unidos contra el general Torrico. Pero el que gana la batalla no es ni Vidal, ni San Ramón, ni Torrico. El que gana la batalla va a ser el general Nieto. ¿Cómo así, profesor, el general Nieto? Claro, Nieto permaneció inactivo, observando mientras Vidal, San Román y Torrico agotaban sus fuerzas, y él ganó porque vio cómo todos los demás jefes desaparecían y cuando estaban debilitados los venció. Cosas de nuestra historia. Todas estas guerras civiles van a terminar cuando el general Manuel Ignacio de Vivanco, el 28 de enero de 1843, se proclama dictador del Perú, se proclama supremo director de la República y establece el llamado directorio. En ese momento todos los caudillos que peleaban dejan de pelear entre ellos y se unen. Y de esa manera se dirigen a luchar contra Vivanco. En otras palabras, todos contra Vivanco. Así, las tropas aliadas dirigidas por don Ramón Castilla se enfrentan a Vivanco en la batalla de Carmen del Alto el 22 de julio de 1844. Allí Vivanco es derrotado. Mientras tanto, en Lima nombran al primer civil en el gobierno, don Domingo Elías, pero no todos estaban de acuerdo, así que el militar don Rufino Echenique decide combatir a Domingo Elías. Y Elías entonces se prepara pues para defender su gobierno. A esto se llama la Semana Magna. Para evitar la guerra entre Rufino Echenique y don Domingo Elías, el primer civil, se decide entonces reponer mejor en el gobierno a don Manuel Menéndez. O sea, regresamos a cómo se empezó todo. Y Manuel Menéndez lo primero que hace es convocar de nuevo a elecciones. Dios santo, ¿cómo entender nuestra historia? Menéndez convoca elecciones y en estas elecciones sale ganador don Ramón Castilla. Pensamiento político del siglo XIX. Las ideas revolucionarias nacidas de la Revolución Francesa de 1789 arraigaron en el Perú, pero primó el sistema republicano sobre el absolutismo colonial. La mayoría de los grandes líderes y pensadores peruanos se agruparon por estos años en dos bandos: los liberales y los conservadores. Entre los principales representantes de los liberales tenemos a Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier de Luna Pizarro, los hermanos Pedro y José Gálvez y Antonio Arena. ¿Qué buscaban? Los liberales buscaban un gobierno republicano, pero con supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Su tesis era soberanía popular, la descentralización política y administrativa, así como la separación entre iglesia y Estado. Su centro era pues el Colegio de Guadalupe. Mientras que los conservadores tenían como máximo representante a don Bartolomé Herrera. ¿Qué buscaban? Buscaban un sistema republicano, pero con supremacía del poder ejecutivo. Su tesis era soberanía de la inteligencia. Justificaban la desigualdad social y el autoritarismo. Para ellos, lo más importante era la unidad, el orden y la autoridad de inspiración divina. Fueron centralistas y abogaban por la influencia clerical en el Estado. También plantearon que la ciudadanía sea a los 25 años. Su centro era el convictorio de San Carlos. Muy bien, en la próxima clase hablaremos de una nueva etapa de nuestro territorio, que es la prosperidad falaz durante el gobierno de don Ramón Castilla, pero eso ya será tema de una nueva video lección. Muchísimas gracias.